Para ello contamos con el conferenciante de hoy, es el coronel médico en situación de retiro, don Vicente Otero Solán. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid e ingresa en el Cuerpo de Sanidad de la Armada en el año 1975, siendo promovido al empleo de teniente médico en el año 1976. Estuvo destinado en los buques Poseidón, Castilla y Aragón. Es especialista en neurología por el Hospital Universitario de La Paz y fue jefe del Servicio de Neurología de la Clínica Naval Nuestra Señora del Carmen de Madrid desde el año 1985 al año 2001. Ha sido director del Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa y miembro del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española desde el año 1990 hasta el momento. Ha participado en numerosos congresos, simposios, mesas redondas, máster y cursos nacionales e internacionales de Derecho Internacional Humanitario, militares y civiles. Es colaborador en los tratados de Derecho Internacional Humanitario realizados y publicados por el Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española. Ha sido autor de la publicación La normativa de protección y actuación del personal y medio sanitario en los conflictos armados. Mi coronel tiene la palabra. Buenas tardes. Para mí es un auténtico privilegio poder dirigirme a todos ustedes y como el tiempo es corto, pues voy a empezar sin más dilación. Les voy a hablar de la protección y actuación del medio sanitario en los conflictos armados. En la siguiente diapositiva podemos ver el índice general de lo que vamos a hablar. Son en total 9 puntos. Y vamos a empezar directamente con el primero, la introducción general, donde vamos a hablar de guerras actuales, la asistencia de salud en peligro y una serie de disposiciones que son generales a los convenios o a los protocolos adicionales. En la siguiente diapositiva, la primera frase, la que encabeza la diapositiva puede parecer un poco fuerte. La historia de los hombres es la historia de sus guerras. Pero es de los hermanos franceses, los hermanos Legrand, que estaban muy aburridos y se entretuvieron en contar los periodos de paz que había habido desde los primeros registros escritos hasta 1968 y se encontraron con que tan solo un escaso 8% de esos periodos había habido paz. Todo lo demás había sido conflictos y desde el 68 hasta nuestros días que no ha habido ni un solo año de paz. El punto de inflexión se produce en el siglo XIX cuando dejan de ser reales las guerras de los reyes y pasan a ser guerras nacionales o guerras masivas, con lo cual el número de combatientes se eleva extraordinariamente y por supuesto también se eleva el número de víctimas o bajas. La sanidad en aquel momento, al igual que la medicina, no era precisamente lo mejor de todo, con lo cual enseguida se veía sobrepasadas su actuación pues, por el número inmenso de bajas, heridos, cadáveres muertos, en fin. De tal manera que además se producía una situación en la que había más muertos por enfermedades. Por ejemplo, la verdad que el 27% de todas las bajas fueron producidas por enfermedades, sobre todo infecciosas. El tifus es el temático y el cólera en concreto, y el 75% de todas las amputaciones, posamputaciones, morían por enfermedades infecciosas. En la siguiente. En la siguiente diapositiva es el siglo XIX, es el siglo de los convenios. Henri Dunant está en la batalla de Solferino, comprueba que esto que acabo de decir es así, y surge unos años después el convenio de Ginebra de 1864, que es el primer convenio en vigor de que prácticamente todas las potencias de la época, a excepción de Austria, forman parte. También se produce la revolución industrial y por tanto las armas son muchísimo más mortíferas. Y es en esa época donde surgen los primeros convenios y normas.
ya mencionado en 1864, los reglamentos del área de 1899 y 1907 y los convenios que sustituyen a este de 1906, que son el del año, perdón, de 1906, que se aplica en la primera de la unidad, bastante bien, por cierto, y en la segunda de la unidad se aplica el convenio del año 29. El año 29, que, bueno, pues en la segunda de la unidad todos sabemos que no fue precisamente lo más brillante de todo. De lo que vamos a hablar nosotros data de 1949 y de 1977, fundamentalmente, convenios de Ginebra y protocolos adicionales. Siguiente. Estos son algunos ejemplos de algunos tratados que surgen en el siglo XIX. Tienes que dar la... No. Bueno, son el manual de Oxford, las instituciones Liber, de los tratados de San Petersburgo sobre métodos y medios de armas, y en fin, simplemente es un ejemplo de los diversos convenios que se firman en esa época. Siguiente, por favor. Esta es una diapositiva de cómo evolucionaron los conflictos desde la Primera Guerra Mundial, que recibió el nombre de la última guerra civilizada, tan solo un 5% de víctimas civiles mortales, a la Segunda Guerra Mundial, un 48%, que claro, hay que considerar las inmigraciones masivas de población, sobre todo en el este de la guerra europea, y también la guerra aérea, que significó un gran número de víctimas. La guerra de Corea y la de Vietnam se aproximan al 90% de víctimas civiles, y prácticamente las actuales pues casi todos son civiles fallecidos, no hay prácticamente militares. Siguiente, por favor. Siempre que yo decía esta conferencia, me hablaban y me decían, pero esto que cuenta no sirve para nada, si ya no hay guerras como las de antes, ¿no? Solo han pasado 70 y tantos años desde el mismo Aerocurs, por tanto, tampoco ha pasado tanto. Yo les puse esta diapositiva que pueden ver ahora. La guerra del Peloponeso, que duró más de 30 años, pues hubo tan solo 2 batallas importantes. En los 800 años de la Reconquista Española, no sé quién se da para decir 20 grandes batallas trascendentales, yo desde luego no. Con lo cual, ¿qué es lo que pasaba? Pues se trataba de racias, de incursiones por muy poca gente con propósitos muy definidos. Es decir, pues quema de libros, arrancaban vides, raptaban a alguien, destruían un templo, lo que fuera. Eso es todo. Es decir, ahora esto lo realizan pues, unidades de élite, ¿no? No sé lo que dirían los espartanos de la época. Siguiente. La guerra hoy, pues la guerra hoy efectivamente ha cambiado. La llaman que es una guerra moderna, guerras simétricas. Esas guerras existían desde siempre. O si no, que era más, sino una guerra simétrica la que tenían que realizar las legiones romanas contra los bárbaros del norte, o los imperios de Mesopotamia contra los nómadas del desierto. Pues guerras asimétricas, obviamente, ¿no? Es verdad que el enemigo ahora no tiene ejército, no tiene Estado, y bueno, pues hace auténticas barbaridades a veces, pero es lo que tenemos, ¿no? Las operaciones actuales, como son, pues muy recortadas, donde la rapidez y la sorpresa son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que los heridos, los enfermos y los náufragos, los prisioneros de guerra, que son lo que significa esas letras que ven ustedes ahí, HNPG, pues constituyen un grave problema, porque claro, se pueden retrasar la operación. ¿Qué hacer con ellos? No hacerles caso, rematarles, es un enorme reto el que tenemos por delante, que el derecho internacional difícilmente podrá solucionar, difícilmente. Y la guerra del futuro está aquí, es la guerra híbrida que ya se ha practicado en Ucrania y de alguna manera, no del todo, y por supuesto los medios no tripulados, los drones, que son un hecho, evidentemente. Siguiente. En cuanto a lo sanitario, pues se ha producido un enorme proceso. En esta diapositiva podemos ustedes ver la auténtica barbaridad que en 4 años se ha producido en diversos países que todos tenemos en mente, como son la enorme cantidad de actos violentos y incidentes, con la enorme cantidad de personas afectadas, en lo que ven ustedes ahí, 900 fallecidos, 1.200 heridos, secuestros, detenciones. ¿Dónde es esto? Pues en estados fallidos, donde la anarquía y la guerra es lo que priva. Los motivos, pues los de siempre, religiosos, políticos, culturales y por supuesto étnicos y naturalmente personales que suceden casi todas las civiles. 7. La Cruz Roja se mostró, pues evidentemente, muy pesarosa por todos estos hechos y en la 32ª Conferencia Internacional
pues instó, exhortó y recordó a las partes a que respetaran el derecho internacional, a que aplicaran medidas prácticas para la seguridad del personal sanitario y también a formar a los profesionales, tanto sanitarios como de armas, para que estuvieran, digamos, preparados para sus responsabilidades, tanto de actuación como de protección. Los convenios de los que yo les voy a hablar ahora y los protocolos adicionales tienen unas disposiciones generales que están reunidas en los primeros artículos de los convenios, P1, primer convenio de Ginebra, al cuarto, y los artículos del 1 al 11. Se realizan en todo conflicto de cualquier tipo, por la ocupación total o parcial del territorio, con el concurso y control de las potencias protectoras, que son las que van a determinar si la actuación de los beligerantes respecto al derecho internacional se ajusta al derecho o no. Normalmente son potencias neutrales, o si no hay potencias neutrales, pues entonces lo hacen organizaciones internacionales, como por ejemplo, neutrales, claro, como el Comité Internacional de Cruz Roja. Las personas que representan a estas entidades tienen que respetar a los delegados que vayan a visitar la zona, por supuesto, y permitirles todo tipo de actividad, salvo las derivadas de que no exista seguridad militar. Puede haber reuniones por desacuerdo o por acuerdo para mejorar la normativa entre las partes, podemos estar de acuerdo, claro que sí, pero lo que surja de esas reuniones es de cumplimiento obligado, y si hay una audiencia neutral que se niega a seguir representando a alguien, pues puede ser sustituida por otra o miembro del Comité Internacional de Cruz Roja. El derecho es muy disponible y nadie puede renunciar a que se lo apliquen. ¿Y hasta cuándo se aplica? Pues hasta que el conflicto ha concluido, la ocupación ha terminado y se produce la repatriación de todos los heridos, enfermos y prisioneros de guerra, salvo los que tengan una condenación o los pendientes en proceso. Siguiente, por favor. En todo lo que explicar hay un doble aspecto de protección, siempre, en toda la normativa. Un aspecto positivo de ayudar al herido recogiéndole, curándole, ayudar al médico permitiendo hacer su función, y un aspecto de respeto, entonces el no ataque, el no despojar a un cadáver, el no derribar intencionadamente a una aeronave sanitaria, por ejemplo. Sí. Llegamos así a la protección de heridos, enfermos y náufragos. Sí, por favor. Por supuesto, a todo ha cambiado. Desde 1864, fecha del primer convenio de Ginebra, solamente estaban protegidos los militares en los conflictos terrestres. Hay que esperar al año 1899, en una de las formas de los reglamentos de la Haya, para que haya protección para los militares en los conflictos navales. En el año 6, en el primer convenio que antes les mencionaba, se protege a los civiles arreglados a la fuerza, por ejemplo, los provisionistas, corresponsables de guerra, miembros de organizaciones de trabajo y todas aquellas personas que acompañan a la fuerza para su bienestar, por ejemplo, peluqueros, entre otras profesiones. En la Segunda Guerra Mundial se produce una auténtica debacle de todo el derecho que existía hasta ese momento. Los convenios del 28 no resultan en absoluto, por una serie de motivos que ahora no vamos a entrar, evidentemente. Se producen situaciones raras, como por ejemplo, pues que un país se haya rendido a otro oficialmente, como es Francia, pero parte de sus fuerzas armadas sigan luchando. Se produce la presencia de los maquis, de los resistentes, que por primera vez en la historia, pues no respetan ningún tipo de fronteras, y después ya hemos visto la enorme cantidad de civiles fallecidos por mor de las inmigraciones forzosas y de los ataques aéreos. Por ello, en el 49 hay que redactar todos los convenios y surge por primera vez en la historia un convenio que es el cuarto de protección para los civiles, cosa que hasta ese momento no existía. En los del 28 eran dos, heridos y enfermos, y que si no los veía nada más. Y por último, en el 77, como desde el 49 al 77 realmente pues, hemos tenido conflictos sistemáticamente todos los años, pues hubo que rehacerlo, y así surgieron los protocolos adicionales. Primero, la guerra internacional; segundo, guerras civiles, conflictos internos. Sí. Bien, en este tema de heridos, enfermos y náufragos no hay diferencia ninguna entre lo que ocurre en agua o lo que ocurre en tierra. Incluso coincide el número del artículo, el 12. Ahí nos dice que tenemos que tener respeto y protección para los miembros de las Fuerzas Armadas y otros grupos que vamos a ver ahora. El trato ha de ser humano sin discriminación ninguna, por razón de sexo, raza, religión, opinión política, creencia religiosa, lo que fuere. La urgencia médica que termina el personal sanitario con igualdad para todos es la única prioridad, es decir, orden de llegada u orden de gravedad, por ejemplo. Y por último, hasta por unidad.
cualquier barbaridad que se nos pueda ocurrir, se nos pueden ocurrir muchas. Por ejemplo, experimentaciones, exterminio, inasistencia médica, exposición a contagio premeditado o a tortura. Evidentemente, todas estas razones pues, están completamente prohibidas. Siguiente. ¿Quiénes son los grupos protegidos? Pues estos 6 que ven ustedes ahí, las Fuerzas Armadas, sus cuerpos de milicias y los cuerpos de voluntarios. Los movimientos de resistencia que cumplen 4 condiciones. Mando responsable, armas a la vista, respeto a las leyes de guerra y que van debidamente identificados. Fuerzas Armadas de gobiernos no reconocidos. Están pensando en los franceses de Gaulle en la Segunda Guerra Mundial. El cuarto, el personal civil acreditado que acompaña a la fuerza, que ya hemos mencionado. El quinto, la dotación de buques y aeronaves civiles que no tengan un convenio mejor que acogerse. Y por último, la población armada de una forma espontánea para impedir la ocupación de su territorio siempre que lleven las armas a la vista y respeten las leyes de guerra. A estos grupos es a lo que hay que aplicar todo lo que vamos a mencionar ahora. Siguiente. El cuarto convenio de población civil nos recuerda la prohibición de ataque expreso a la población civil, la obligación de recoger a los heridos y que otorga una protección especial a una serie de grupos que es evidente que son pues, de los más débiles que pueden enfrentarnos en una guerra, embarazadas y madres de menores de 17 años, los menores de 15, los inválidos, ancianos y en general todas las personas que sean ajenas al conflicto. Se prevé, y así lo hace de un anejo al primer convenio, la creación de localidades y zonas sanitarias y zonas monitorizadas y pasillos de evacuación para permitir la llegada pues, de personal sanitario o simplemente pues, de respetos o bien de rituales, evidentemente. Siguiente. El protocolo adicional primero de 1977 tiene un artículo que es el artículo 8, que es un artículo de terminología general, de definiciones. Y ahí nos hace una definición absolutamente amplia de lo que es un herido, enfermo o náufrago. Toda persona militar o civil que precise asistencia por la causa que fuere, herida, enfermedad, traumatismo, que esté en el agua por un infortunio propio, él solo, o bien porque su buque o aeronave pues haya sido hundido o derribado respectivamente. Se haya de abstener de hacer actos de hostilidad a fuerzas que le van a ayudar. Y se aplica a personas que teóricamente no son nada peligrosas, parturientas, neonatos, embarazadas y inválidos. Siempre. ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos? Pues de la misma manera no hay diferencia alguna entre tierra y agua, como ya he dicho. Se producen tregas en los combates y a continuación se procede a la búsqueda, recogida, tratamiento y canje, se puede hacer el canje por acuerdo, y traslado a la retaguardia de los heridos que puedan ser trasladados pues, por mole que no estén excesivamente mal o porque tengamos medios para hacerlo. Puede ser que eso no ocurra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es crear un número de heridos con asistencia médica y protección militar y cuando se subsane esto, en ese momento el herido pasa a ser trasladado a retaguardia. ¿Qué estatuto tiene? Evidentemente el de prisionero de guerra. El proceso sanitario, según lo que les he dicho hace un momento, trato humano, urgencia médica única prioridad y prohibida totalmente cualquier tipo de barbaridad, experimentación, tortura, infección, etcétera, etcétera, que entonces mencionaba. A continuación, ¿qué hacemos? Pues comunicamos a la otra parte que tenemos en nuestro poder a las personas que sean, registrando todos sus datos de filiación e informando a quién, a la Agencia Central de Búsquedas que radica en Ginebra, que es la antigua central de prisioneros de guerra, que a su vez lo hará con la Oficina de Información de la otra parte. Nosotros hemos creado la nuestra, Oficina de Información propia, Agencia Central de Búsquedas, Oficina de Información de la parte contraria. Sí, por favor. El protocolo adicional básicamente se basa en que las personas que están en nuestro poder sean preservadas su integridad psicofísica. A los médicos no nos gusta escribir, eso hacer un informe es horrible. Entonces nos obligan a hacerlo. ¿Para qué? Pues para evitar reclamaciones, sobre todo en prisioneros de guerra. La extracción de órganos para trasplante está absolutamente prohibida. Evidentemente en el convenio del 49 no se recoge porque en el 49 no existía la técnica de trasplante, en el 77 sí. Y lo prohíbe de una forma taxativa y absoluta, con dos excepciones: la donación de sangre y de piel, siempre con fines terapéuticos y, por supuesto, de forma voluntaria y con registro médico para evitar problemas. Siguiente, por favor. Está prohibido participar en experimentos, exclusivamente solamente si fueran por beneficio. Y es posible rechazar un tratamiento de tipo quirúrgico. Eso es lo que dice el protocolo, de tipo quirúrgico.
Por extensión, como ya después veremos a ver en las ciencias profesionales de guerra, pues se hace con todo tipo de enfermos. Pero el protocolo solamente habla de actos quirúrgicos. Y bueno, una vez más, hay que intentar conseguir por parte del que se niega a ser tratado un documento que así lo realice o tener testigos de que eso es así. Por último, cualquier acción u omisión que no esté en la normativa, pues evidentemente está prohibida. 7. Esta es una tarjeta de captura, es decir, la tarjeta que se envía a la Oficina de Información Adversa a través de la Agencia Central de Búsquedas y así es como la familia sabe dónde está el suyo. 7. Víctimas mortales. Estas 3 actuaciones. Todo se basa en que la familia tiene derecho a saber lo que ha pasado con los suyos. En primer lugar, vamos a hablar de medidas inmediatas que van a ver ustedes que es exactamente igual que lo que hemos hablado para heridos. En segundo lugar, el registro de tumbas. Y en tercer lugar, las causas de exhumación. Sí, doctor. Ya ven, incluso coincide el número de los artículos que hemos mencionado con lo de heridos enfermos y náufragos. Tregua, búsqueda, recogida y colaboración de poblaciones civiles de grado o fuerza. Es decir, nos pueden ayudar a igual que podrían hacer con los heridos sin ningún problema. Se garantiza que no habrá represalias superiores, que está prohibido el ataque a los cadáveres y el despojo, que relativamente se hace. Es una pena, pero es así. Y después hay que hacer un acta de defunción, es decir, un registro de los datos, la fecha y las causas de los óbitos. Ahora les diré cómo se hace eso. ¿Cómo se comunica esto? Pues de la misma manera, oficina de información propia, agencia central de búsquedas, oficina de información adversa y familia. En este caso, si el final tenía efectos personales, pues le van a acompañar a todo lo que se haya podido recoger de él. Sí. La identificación de los cadáveres se hace, si la llevan puesta, claro, y no siempre ocurre con las famosas placas de identificación. Las placas de identificación pueden ser sencillas o dobles. Si es doble, no hay problema. La mitad queda en los restos y la otra mitad se evacúa con los efectos personales del finado. Si es individual, cambia la cosa. Si estamos en tierra, se deja en el cadáver, en los restos. Por el contrario, si estamos en alta mar y procedemos a la sumersión del cadáver, se evacúa. Y a continuación, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un acta de defunción. Es un certificado médico de defunción. Como ya he dicho que a los médicos no les gusta escribir, pues son certificados. Es un acta certificada, una lista, donde van a figurar todos los datos, absolutamente todos los datos, que pudiéramos poner en un certificado médico. Siempre justificando las medidas que hemos tomado y por qué las hemos hecho. Siempre. ¿Qué se hace con los cadáveres? Pues o se les inhuma o se les sumerge. La incineración evidentemente no gusta porque si hay que hacer después una encuesta, pues evidentemente no puede haber ningún problema, no puede haber ninguna prueba de nada. Se admiten 2 situaciones. Uno, las imperiosas razones de higiene, es decir, yo, oficial de sanidad, le digo al oficial de armas que los cadáveres que hemos encontrado de enemigos, de los que estoy yo, pues tienen signos que pudieran hacer pensar que se trata de una enfermedad infecciosa. Por tanto, que proceda a la cremación y lo justifico. Y 2, el mandato religioso. Sobre todo en la India, las religiones hinduistas ya saben que incineran los cadáveres siempre, salvo 4 excepciones, que no sé si las saben. Son los niños menores de 3 años, las mujeres embarazadas, los santones y los más de 30.000 víctimas de picadura de cobra que mueren al año en la India. Y entonces, ¿qué hacen con ellos? Pues los lanzan a las sagradas aguas del Ganges. Con lo cual, pues fíjense ustedes cómo no tienen problemas con más. Siempre tenemos que justificar las medidas que hemos tomado, absolutamente siempre. Las tumbas no dependen de la sanidad militar, es un servicio logístico de los ejércitos, de las fuerzas armadas, que están en contacto con la otra parte y que se informan absolutamente de todo lo que ha pasado. Pues donde están los campos los cementerios, todas las identificaciones, las exhumaciones, los traslados, son los responsables de que las tumbas estén perfectamente conservadas y que puedan acceder a ellas tanto los familiares como los representantes de ellos. Por último, las causas de exhumación son 3. Una, encuesta médica o judicial, traslado de los restos a su país. Yo puedo decir que las personas de mi país que están enterradas en cualquier sitio sean trasladadas al mío. Y tercero, pues la aplicación de la ley mortuoria interna. Esto quiere decir que nadie se quiere hacer cargo de los gastos que representa, son elevados, un cementerio de guerra. Entonces, en España, por ejemplo,
el convenio dice que a partir del 5º año se puede hacer. En España las sepulturas temporales se hacen a partir del 10º año, se suman y se incineran. Eso es lo que habría que hacer con un cementerio de guerra de gente extranjera que está enterrada aquí y que no contribuyen al mantenimiento del mismo. Siguiente punto. Llegamos a la asistencia médica a prisioneros de guerra. Adelante. El personal médico, luego lo tendríamos ocasión de ver cuando lleguemos a personal sanitario, está exento de captura. Es una de las grandes ventajas del convenio, aunque es falso. ¿Por qué es falso? Pues porque las partes beligerantes se ponen de acuerdo en fijar un porcentaje de personal sanitario que se va a ocupar de atender a los prisioneros de guerra connacionales. Por tanto, pues bueno, si estás en ese porcentaje, te van a retener si caes en poder del enemigo, si no, no. El oficial más antiguo médico de los capturados, digamos así, pues es el responsable de toda la sanidad del campo de internamiento y está, por supuesto, sujeto a la disciplina del campo, aunque tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, puede ir a visitar a la autoridad del campo, al jefe del campo, si lo considera oportuno. Si ha tenido que mandar a enfermos que no podía tratar en el campo a hospitales, los podrá visitar. También visitará los campos de trabajo del campo, a ver en qué condiciones se desarrollan las actividades estas y, por supuesto, no desarrollará otra función. Y, naturalmente, si tiene que ir a hospitales o a campos de entrenamiento, pues le llevarán con un transporte adecuado, como es lógico. ¿Cierto? Bueno, la asistencia sanitaria, esto es... nada, la asistencia sanitaria en un campo de internamiento pues es exactamente la misma que podríamos desarrollar en otro sitio. Es decir, hay que hacer inspecciones, revistas de higiene, que se llaman en el ejército, inspecciones periódicas. Cualquier interno puede ir a la enfermería a ser visitado, se expedirán certificados de salud, habrá zonas donde podrán ser perfectamente aislados si existe una enfermedad infecciosa. Si tiene una enfermedad grave, podrá ser enviado a un hospital, como he dicho, y tendrán acceso, evidentemente, a cualquier tipo de ayuda, como puede ser prótesis, gafas o cualquier cosa así. Siempre. Puede haber, yo no los traigo así, esto es el que se ven los malos. Bueno, las partes podrán acordar de repatriar sin ningún problema a una serie determinada de internos, por ejemplo los que lleven mucho tiempo, los que se prevea que puedan empeorar de una forma importante, o bien los que ya de entrada planteen gravísimos problemas desde el punto de vista de situación médica. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo se hace el procedimiento de repatriación? Pues el procedimiento de repatriación se hace formando una comisión médica que está formada por 3 médicos de potencia neutral, 3 médicos de potencia neutral, 2 nombrados por el Comité Internacional de la Cruz Roja y otro por la potencia detenedora, por la potencia captora. Se hacen visitas cada 6 meses. Puede haber suplentes, puede haber un miembro que ya no pueda volver a esta comisión. Entonces, esos suplentes pertenecen a la potencia detenedora. Las decisiones se tendrán que tomar en un mes y aplicarse en 3. ¿Qué candidatos son los que se proponen para ser repatriados? Pues los puede proponer la potencia captora, la propia o la otra, el médico propio, el médico del campo, y lo que se llama el hombre de confianza. El hombre de confianza es el preso más antiguo, el oficial de mayor graduación, se denomina el hombre de confianza. Es así. Y entonces, pues, o bien porque él quiera someterse a esta decisión y puede ser evacuado. Los condenados por penas disciplinarias, es decir, por un intento de fuga o cosas así, podrán también beneficiarse de esta normativa. Y en esa deliberación estará presente el médico del campo y el famoso hombre de confianza. ¿Cierto? Las causas de hospitalización pues son básicamente las que les he dicho. El enfermo, el prisionero lleva mucho tiempo. Se prevé que durante el año siguiente no se vaya precisamente a beneficiar de estar internado, es decir, va a empeorar y se prevé pues, que evidentemente puede incluso fallecer. En ese caso, la repatriación se puede hacer a 2 lugares. Se puede hacer al propio país, repatriación directa, o bien a potencia neutral. Potencia neutral. ¿Quién corre con los gastos de una potencia, si lo hemos mandado a una potencia neutral? Pues evidentemente la potencia a la que pertenece el trasladado. ¿Sí? Esta es una tarjeta de repatriación. En esta tarjeta pues, se acompaña y se comunica pues, que
interno tal, pues ha sido trasladado a donde fuere. Siguiente. Llegamos a la protección del personal sanitario y del personal religioso. Bueno. Antes de 1864 no era precisamente los ejércitos tenían excesivo personal sanitario y el médico era un combatiente más. A partir de 1864 es cuando se introduce la idea de personal sanitario y se introduce para el médico que esté actuando en el campo de batalla cuando él mismo esté herido. Guerras, conflictos terrestres. En 1899 se introduce la misma idea, pero en este caso para el personal sanitario naval. 1899, luego los reglamentos de la Haya. En 1906 se introduce la idea del respeto, del no ataque, lo que antes les mencionaba. Y en el año 49 se produce lo que ya les he hablado antes, que es la exención de captura para el personal sanitario. El personal sanitario es farmacéuticos, odontólogos, enfermeros y médicos. El resto no es personal sanitario, evidentemente. Un veterinario no es personal sanitario, ni un psicólogo tampoco. ¿De acuerdo? Por último, en el 1977 nos establecen que el personal sanitario y el personal religioso de las Fuerzas Armadas somos personal no combatiente. Somos los únicos miembros de las Fuerzas Armadas que somos no combatientes. El resto es, por supuesto. Bien, aquí en personal sanitario sí hay diferencias entre lo que ocurre en tierra y lo que ocurre en agua. Hay grandes diferencias. En tierra hay 4 artículos que se dedican a tratar este tema. El personal sanitario militar que realiza cualquier función sanitaria, buscar, recoger, diagnosticar, etcétera, etcétera, es el personal sanitario con antonomasia. El personal militar no sanitario, pero que está destinado en una unidad sanitaria, también goza de las mismas prerrogativas. Por ejemplo, el personal de intendencia, de administración de un hospital, o bien el personal de máquinas, necesario para que el hospital pues, funcione, evidentemente. El tercer grupo de personas son el personal de las sociedades de socorro, roja o la que fuere, siempre y cuando actúen bajo el marco legal de la potencia a la que están ayudando, se haya notificado, se haya autorizado y tengan una acreditación de su parte como tales. Y por último, es el personal militar no sanitario que está, digamos, afecto a la sanidad, es decir, el personal auxiliar, por ejemplo, camilleros, o por ejemplo, celadores. Estos señores tienen una protección especial, pero no es la misma que hemos hablado para el personal sanitario. Es decir, estos señores sí son prisioneros de guerra, si en caso de caer en poder del enemigo y pueden ser obligados a trabajar, pero solo en misiones sanitarias. Siempre. La diferencia exclusiva que hay entre tierra y agua son los buques hospitales. Solamente hay 2 países en el mundo que dispongan de buques hospitales, que son Estados Unidos, por supuesto, y China. Los demás no tenemos buques hospitales, los transformamos. Y entonces estos buques hospitales gozan de una protección especial. Aunque no haya heridos a bordo, o enfermos, o náufragos, el buque hospital no puede ser en ningún caso capturado o retenido. Se le pueden hacer una serie de actuaciones que ahora venimos a ver. El resto del personal sanitario, cuando está en un buque de guerra normal y el buque de guerra es alcanzado y hundido y tiene la suerte de no fallecer, pues entonces se le dispone un tratamiento exactamente igual que si fuera de una unidad terrestre. Es decir, excepción de captura si tenemos más del porcentaje que hemos decidido con el enemigo, o por el contrario, si no es así, pues entonces será repatriado. Pero vamos, lo del campo de internamiento que les he contado, pues es lo que espera con toda seguridad. Siguiente. A nivel del 4º convenio de Ginebra, para personal, para heridos, perdón, para civiles, la protección es similar a la del primer convenio y a la del segundo convenio. En una zona de ocupación, en una zona donde haya operaciones militares, deberá estar acreditado si lo exige la autoridad con el signo distintivo, que luego hablaremos de él, y los centros hospitalarios civiles dispondrán de un listado de seguridad, porque claro, bajo la cobertura de la bata blanca pues, se pueden realizar diversos actos de sabotaje, como es lógico. Y eso está a disposición tanto de la autoridad de ocupación como de la autoridad militar, si son, digamos, de los mismos. Siguiente. Esa diapositiva anterior es la que les he explicado con todo lo de la asistencia en campos de internamiento, por tanto no la vamos a poner. Llegamos directamente al artículo 8 del protocolo adicional primero.
terminología general donde ofrece pues, una definición absolutamente amplia de lo que es personal sanitario, destinado en exclusiva por una parte a lo que sea, buscar, recoger, trasladar y administración y funcionamiento de la unidad, tal y como les he dicho antes. ¿Y a quién incluye? Pues a todos los que hemos ido mencionando. Primer convenio, segundo convenio, militares, civiles, organismos de protección civil y los miembros de las sociedades de socorro nacionales, internacionales o neutrales. Siguiente. El personal sanitario civil, según el protocolo adicional primero, por supuesto, respeto y protección en la misma línea que el personal sanitario militar, tendrán que ayudarle para cumplir su función. Si estamos en una zona que está ocupada militarmente o si no está ocupada militarmente, pues está en zona de conflicto, pues evidentemente los canales de distribución lógicos pues no funcionan. Entonces, les tendremos que ayudar. Tendrán libertad de decisión terapéutica siempre y cuando actúen de la forma que ya les he mencionado en el artículo 12. Trato humano, sin discriminación ninguna, urgencia médica y no hacer ningún tipo de barbaridad que se nos pueda ocurrir. Si el personal sanitario necesita hacer traslados fuera del hospital para poder cumplir su función, se le proporcionará pues, ayuda, escolta militar para, digamos, de alguna manera facilitar las cosas. Siguiente. Nosotros, si somos capturados por el enemigo, tenemos que atenderle a los suyos. Eso puede acarrearnos gravísimos problemas con nuestra parte. Es decir, que según el protocolo, según el convenio de Ginebra, los convenios, tenemos responsabilidades de nuestra parte. Eso dio motivo a muchísimos problemas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en Francia. Para evitar ese tipo de problemas, el protocolo adicional primero tiene un artículo, que es el 16, que establece en 3 puntos la protección de la misión médica. Se llama así, protección general de la misión médica. El primer punto, no castigarnos por actuar conforme a la normativa vigente en cualquier circunstancia y cualquiera que sea el beneficiario. El segundo punto, no nos podrán obligar a hacer actos contrarios a la deontología médica, pero tampoco negarnos a cumplirla. Y el tercer punto, que es el más delicado, es el de la información. No nos podrán obligar, ni nuestra parte ni la contraria, a realizar información alguna sobre un enfermo o sobre un herido, si éste puede ser perjudicial para él, su entorno, su familia. Salvo en 2 circunstancias. Enfermedades de declaración obligatoria, es decir, enfermedades que son contagiosísimas, por ejemplo, una tuberculosis, que hace un viaje de Madrid a Buenos Aires al lado de un señor que es tuberculoso y probablemente llegue a Buenos Aires tuberculoso, así como suena, o una meningitis, es decir. Y 2, si las leyes de la propia parte lo indican. En España, por ejemplo, sí que lo indican. Por tanto, yo sí tendría la obligación de ponerlo en conocimiento de la superioridad. 7. Llegamos a medios auxiliares y unidades sanitarias. Bueno, ¿no están viendo así? Pues vaya historia. Vamos a ver. Las unidades sanitarias hay que respetarlas, hay que protegerlas, no hay que atacarlas intencionadamente y hay que evitarles la requisa militar, porque al fin y al cabo lo que llevan es material sanitario. ¿Y esto por qué es así? Pues porque esos son el respeto general. Luego están los deberes que tiene la unidad sanitaria. Los deberes de la unidad sanitaria son la exclusividad, eso es fundamental, exclusividad absoluta y total. No podemos formar parte de no podemos hacer ninguna cosa que pueda atentar contra el enemigo, en ningún caso. Teóricamente deberíamos estar situados lejos de una unidad militar, pero hay veces que eso no es factible. En un barco de guerra la enfermería va con el buque, con lo cual, pues claro, ya me contarán. No podemos hacer un acto de perfidia. Un acto de perfidia es un acto ilegal, bajo cobertura legal. Yo comunico al enemigo que tengo aquí un hospital y de repente pues le coloco una división blindada debajo. Pues, evidentemente estoy cometiendo. Y por último, y que es el más importante, no puedo cometer ningún acto que pueda ser perjudicial para el enemigo. Por ejemplo, informar o atacar. Eso puede conllevar a la pérdida de la unidad sanitaria. De la neutralidad de la unidad sanitaria que pueda ser, por supuesto, castigada. Siguiente. Bien, los establecimientos en tierra hay un único artículo. Y aquí también hay diferencias con lo que ocurre en agua. El primer convenio establece que los establecimientos sanitarios, así los llaman, pueden ser fijos o móviles, que no serán atacados, pero pueden ser capturados. Y continuarán su función, si es factible, hasta que la suerte de los heridos haya sido puesta a salvo. Se aplica por extensión los establecimientos de las sociedades de socorro, porque no dice nada el convenio en ese sentido.
El cuarto convenio exige a los hospitales civiles que tengan una documentación que les acredite como tales. Y si la autoridad militar terrestre lo permite, serán señalizados. Si no, no. A diferencia de lo que ocurre en otros medios, siempre. Los buques hospitales, para que puedan ser protegidos, tienen que cumplir una condición fundamental, y es comunicar con unos 10 días de antelación a todo el mundo, con carácter general, por la Comunidad Internacional de Cruz y sobre todo a la otra parte, las características técnicas del buque: nombre, registro, tonelaje, eslora, longitud del buque y número de chimeneas y mástiles. En el año 49 los buques tenían pues 3 o 4 chimeneas, ¿no? Ahora no, pero 3. A nivel de los buques hospitales de las sociedades de socorro, cumpliendo los mismos requisitos de los que les he hablado ahora, están perfectamente protegidos. Sí. Las unidades sanitarias, según el protocolo adicional, en el ya conocidísimo artículo 8, nos dice que el establecimiento es siempre exclusivo, puede ser civil, puede ser militar y se puede dedicar a lo que ustedes quieran en sanitario: buscar, recoger, trasladar, etcétera, etcétera. Y dice el protocolo, son entre otros centros sanitarios, comunidades sanitarias, hospitales generales, hospitales de una especialidad única, por ejemplo, un hospital psiquiátrico, una maternidad, un hospital infantil, centros de salud, centros de medicina preventiva o depósitos de material médico, quirúrgico o farmacéutico, lo que ustedes quieran, siempre. Antes les había hablado de un anejo en el primer convenio que hablaba de las zonas sanitarias. Se establecen por convenio entre las partes, que están alejadas de las zonas del frente, zonas que no tienen ningún interés ni político, ni militar, ni económico, poco pobladas. Las personas que viven ahí pueden quedarse en esa zona y está prohibida toda actividad militar, incluso pasar con armas. Pero sí se pueden inspeccionar las dos partes con una comisión neutral y verificar que se cumplen todas las condiciones que requiere la zona sanitaria. Si se denuncia alguna actuación y en 5 días no se corrigen, en este momento la unidad sanitaria, la zona sanitaria queda, o localidad sanitaria queda sin efecto y puede ser, por supuesto, convertida en una zona de combate más. Se ilumina por la noche para evitar bombardeos accidentales y después se les señaliza. Son paneles blancos muy grandes que tienen una raya roja desde borde superior derecho a borde inferior izquierdo. Esa es la forma de señalizar las unidades sanitarias, siempre, por favor. Los buques hospitales, pues ya he dicho que son inviolables, pero hasta cierto punto. Se les puede visitar e inspeccionar, se les puede rechazar, decirles que no hacen falta. Hoy día los buques de guerra disponen de espacios sanitarios pues muy confortables y muy bien dotados. Se les puede ordenar el rumbo y alejarles. Se les puede interceptar y retener hasta 7 días. Se puede poner un comisario enemigo a bordo que en lengua que entienda al comandante le dé las órdenes que considere oportunas. Y la comunicación, y este es el gran problema de los buques hospitales, que son auténtico lujo, la comunicación está reglamentada. Tienen que hablar en claro. Pues claro, si hablan en claro, el enemigo pues, se va a enterar rápidamente de lo que pretendemos hacer. Por tanto, pues, bueno, su función deja bastante que desear en ese sentido. 7. Un buque de guerra le puede exigir que entregue a los heridos si el traslado es posible, y el tratamiento, fíjense la palabra, suficiente, a bordo del buque de guerra que intercepta. Se puede colocar un observador neutral, podrá hacer parte de un puerto ocupado si después de la correspondiente inspección se comprueba que el buque cumple todas las condiciones. Por comodidad, el convenio recomienda que tenga más de 2.000 toneladas de registro y los países que no somos ricos, pues tenemos que transformar los buques ad hoc, como por ejemplo buques de cruceros escolares o buques de ferry o buques transatlánticos en buques hospitales. Eso sí, una vez transformado en buque hospital, hasta el fin del conflicto, aunque no lo necesitemos, seguirá siendo buque hospital. Siempre. Esto es un documento, el Manual de San Remo, que data de los años 90 y que propone pues, una serie de medidas para intentar evitar los problemas que conlleva esto. Por ejemplo, un misil rechazado por la flota enemiga pues puede ser desviado hacia un buque hospital. Entonces dicen ellos, pongamos medidas defensivas antimisil, pasivas, claro. Bueno, es simplemente es un consejo, pero no está en vigor, por supuesto. Y la telegrafía civil o cifrada, dicen ellos, pues pongámosla, pero que la manejen observadores neutrales. Insisto, lo mandado es lo que les he mencionado hace un momento. Siguiente. A nivel de protocolo adicional primero, establece la notificación. Esto es novedoso.
La notificación no es obligatoria, pero sí es conveniente. ¿Por qué es conveniente? Porque así podemos evitar bombardeos accidentales. No debemos actuar con ellos para cometer actos de perfidia, insisto, colocar una división blindada debajo de un hospital, y las unidades sanitarias civiles tienen que tener garantizada la actuación sobre personal civil. Pero yo, militar, ¿puedo revisar una unidad sanitaria civil? Sí, siempre y cuando lo haga con carácter de urgencia, de forma temporal, y mantenga la atención sanitaria a todas las personas que actualmente son trasladadas ahí. ¿Y para qué lo puedo hacer? Pues para atención urgente y rápida de heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra. Siempre. ¿Cuándo cesa la protección de una unidad sanitaria o un grupo hospital? Pues cuando vulnero mi estatuto de exclusividad, de absoluta y exquisita exclusividad. Por ejemplo, el informe. Es difícil atacar desde un hospital militar, pero sí se puede informar. Entonces el enemigo se da cuenta y me concede un plazo que no establece el convenio, el protocolo tampoco. 5 minutos. Deje usted hacer esto en 5 minutos, un plazo razonable. Si al yo a los 5 minutos persisto en la actitud, en ese momento la unidad sanitaria o el grupo hospital deja de ser tal y se transforma en un blanco militar más. Siguiente. Otra serie de situaciones no dan lugar a la pérdida de protección. Por ejemplo, que yo, personal sanitario, disponga de armas ligeras de autodefensa, pistola, un revólver, sin más. 2. Que haya custodia por centinela o escolta. ¿Por qué? Pues porque los heridos contrarios, una vez curados, pueden querer hacerse con el control de la unidad, naturalmente. Que las armas de los heridos no hayan sido retiradas todavía. O que haya en la unidad, por ejemplo, miembros de Fuerzas Armadas armados por razón médica. Por ejemplo, se recibe la comunicación de que va a haber un ataque por antrax. Pues entonces, evidentemente, la gente va a recibir su quimioprofilaxis, pero con sus armas. O que haya veterinarios ajenos o civiles, no pasa nada. Y que el buque hospital se utilice de otra manera, por ejemplo, como transporte sanitario. Y por supuesto que lleve medidas y aparatos de navegación y transmisión, porque estamos en el siglo XXI, básicamente. Siguiente. Transportes sanitarios. Ya estamos llegando a la última fase de la charla. Hay 3 definiciones que son lo de transporte sanitario. Transporte sanitario es el transporte de lo que ustedes quieran sanitario. Heridos, enfermos, náufragos, personal sanitario o material sanitario. El vehículo o el medio de transporte sanitario es todo aquel medio de transporte, siempre en exclusiva, temporal o permanentemente, bajo la autoridad de una de las partes en conflicto. Y por último, la denominación pues es la lógica. Vehículo en tierra, embarcación en agua y aeronave en aire, como no puede ser de otra manera. Siguiente. La actuación, insisto una vez más, siempre en exclusiva, ya sea temporalmente, ya sea permanentemente. Está prohibido el doble uso, pero a veces es imposible evitarlo. Es decir, de vanguardia a retaguardia, llevando heridos, por ejemplo, y de retaguardia a vanguardia, de retaguardia a vanguardia, pues llevando los poderes de responsabilidad. Bajo la dirección de una de las partes en conflicto, acuérdense de aquellos médicos que tenían que acudir a una zona rural y que, evidentemente, si no iban con una escolta militar, pues no llegaban nunca, porque había 500.000 controles militares. Entonces, para evitar eso y por seguridad, pues sencillamente se hace eso. Siguiente. Los transportes terrestres no se les ataca, se les debe respetar, se les debe proteger, pero la captura es posible. Entonces, si una vez es capturado el transporte, ¿qué ocurre con lo que lleva? El transporte queda para el enemigo, que puede hacer lo que quiera con él. Dejarlo como unidad, como transporte sanitario, puede destruirlo o puede transformarlo en otro vehículo logístico. Los heridos, a su cargo, porque son en este momento heridos prisioneros de guerra. Y el personal sanitario si lleva, pues el personal sanitario o es retenido o se le repatria cuando se pueda. Siguiente. A nivel naval, pues el uso es exclusivo, requiere notificación, exclusivamente, no permiso de los contrarios. Van identificados con el color habitual, el gris naval y el signo distintivo, se les puede interceptar e inspeccionar. Pero si todo está en orden, pues evidentemente puede continuar tranquilamente su rumbo. Puede embarcar un observador neutral y las únicas lanchas que pueden ser susceptibles de ser requisadas por el enemigo son las lanchas sanitarias que no estén realizando una actuación sanitaria o que la actuación sanitaria sí pueda llevarse a cabo por parte del buque interceptador. Siguiente. El transporte idóneo para este tipo de cosas evidentemente es el aéreo. Eso está fuera de toda duda. Muy mal tratado por el convenio, donde realmente era el enemigo el que tenía que realizar el que determinar el vuelo, el horario, la dirección, absolutamente todo. Estaba prohibido sobrevolar zona adversa y si había una orden de aterrizar y todo estaba en orden, pues entonces no pasaba nada. Pero si el pobre piloto se equivocaba o tenía una emergencia y aterrizaba en territorio enemigo, se le aplicaba lo que hemos visto para
los transportes terrestres, con la única salvedad de que las aeronaves sanitarias solamente pueden ser utilizadas como aeronaves sanitarias en el futuro por el Reino Unido. Siguiente. Para paliar esto, el protocolo adicional intenta conseguir la plena protección en esos puntos que vemos ahí. La exclusividad, una vez más, notificación, acuerdo previo, restricciones de uso y condiciones de aterrizaje que vamos a pasar sin dilación a explicar. Yo notifico las características del vuelo al enemigo. ¿Me lo acepta o no? Me hace una contrapropuesta, al final llegamos a un acuerdo y ¿qué ocurre? Pues desde ese momento el vuelo es libre. ¿Dónde el vuelo es libre? En zona adversa y en zona contacto. ¿Lo debo hacer para zona propia? Pues es interesante hacerlo para evitarnos problemas, pero no es preciso teóricamente. Siguiente. No debo servir para cubrir objetivos militares, una vez más, la perfidia, acuérdense, no llevará equipos de transmisión, porque lo mismo que ocurría con los, con los buques hospitales, no debo llevar armas, salvo las de autodefensa del personal y las que no han sido recogidas de los heridos, enfermos y no capturados, y sin acuerdo, esto es muy importante porque en las películas sale todo lo contrario, no se podrá buscar a nadie en una zona no dominada por nadie si no hay acuerdo previo. Siempre. El enemigo me puede obligar a aterrizar, entonces me obliga a aterrizar, si está perfectamente notificado el vuelo, yo cumplo todos los requisitos que estoy mencionando hasta ahora, pues después de la correspondiente inspección, y si es posible, sin desembarcar a los heridos, podré continuar tranquilamente mi vuelo. Si por el contrario hay una emergencia de error, y aquí está la gran ventaja, el piloto lo comunica al enemigo, aterriza, se inspecciona, está todo en orden, absolutamente todas las cosas que hemos mencionado, puede continuar su rumbo exactamente igual que un buque hospital. Por el contrario, incumple algo, pues entonces es retenido, como hablábamos en los convenios. Siempre. Los signos y señales distintivos, el de la izquierda arriba, el león y sol rojos, era de Irán, pero ya no ha renunciado a él. Entonces los que están presentes son los otros tres, siempre, que son la Cruz Roja, la Media Luna Roja desde el año 29 y el Cristal Rojo desde el 2006. Siempre. El personal sanitario lleva un brazalete que es de estas características. Está timbrado y seco, este es del convenio del 29, de un material duradero, con una cruz roja grande, y si lo perdemos, pues nos lo deben restituir, al igual que una tarjeta de identificación que llevamos donde figuran los datos antropométricos nuestros y la razón de posesión. Por el contrario, el del personal sanitario auxiliar, que yo les decía antes, tiene una cruz roja claramente más pequeña. Este es del ejército holandés. Cada un ejército pues, lo hace de una manera. También timbrado y seco y un material resistente a la humedad, etc. Sí. En tierra, el signo distintivo debe estar visible desde cualquier sitio. Puede ser en vehículos, o puede ser en techos, en paredes laterales, o en hospitales, en los techos de los edificios y colgando banderolas o pintándolas en las paredes de los mismos. En el aire, previo permiso de la autoridad militar, si no, no, ojo. En el aire, el signo distintivo estará colocado en todas las superficies visibles con el color habitual del avión. Y por el contrario, en agua, el buque hospital debe ser pintado de blanco. El signo distintivo será visible en las cubiertas, en las amuras y en los costados. Y además de eso, en el mástil irá el signo distintivo, el primero, después el signo de la nación a la que pertenezca, y si es neutral, el tercero. Aquí lo único que puede hacer la autoridad naval es impedirnos que lo iluminemos por la noche. Todo lo demás es preceptivo para que esté perfectamente protegido. Siguiente. Las señales distintivas se mencionaban en los convenios de Ginebra por la meteorología. Claro, una cruz roja de 2 metros, en un buque en alta mar con mal tiempo no se ve a más de 1,5 millas de distancia. Y una cruz roja, a mí me lo han dicho gente del ejército del aire, de 10 metros a 1,5 kilómetros de altura, pues es un borrón. Con lo cual, evidentemente, no podía ser esto. Y se preveía que en el futuro esto se iba a acabar. ¿Cómo? Pues desarrollando y aplicando tecnologías modernas. El protocolo adicional lo hacía muy bien, cada 4 años lo revisamos. Por supuesto, no se ha hecho. Se ha hecho exclusivamente una vez en el año 1994. La utilización es opcional, pero si las utilizo, evidentemente confieren protección y, por supuesto, el uso pérfido es una infracción, es un crimen de guerra. Siguiente. Son 5: luminosa, radar secundaria de vigilancia, radar emisor receptor, radio y acústica submarino superficie. Siguiente. La luminosa debe ser azul, un alcance de 3 millas náuticas, se ve a aproximadamente unos 10 kilómetros, es de uso obligatorio en buques y aeronaves
y aconsejable en vehículos terrestres. Aconsejable. En España lo están empezando a poner ahora. En algunas ambulancias, si se fijan por ahí luego. El radar secundario de vigilancia es una señal que emite la aeronave que es captada como procedente de una aeronave sanitaria. La radar emisor receptor es lo mismo, está nueva, del año 94, pero cada aeronave sanitaria, cada hospital, dispondrá de su propio código. Y por último, la señal radio es antigua, una señal de prioridad. Se emite por una frecuencia conocida, radiotelefónica o radiotelegráficamente, simplemente se indican las características del vuelo al que estamos aludiendo. Y por último, la señal acústica submarino-superficie es un signo de llamada a una frecuencia de 5 kilociclos, precedida de un triple uso Yankee en Morse. Requiere solo notificación de uso. ¿Sí? Corrido mucho, me temo. Miren, este es el buque, se llama Arca de la Paz. Es un buque de la República Popular China, 15.000 toneladas de registro, 165 metros de longitud y 25 metros de ancha, de manga, o sea, de ancho, y lleva 120 miembros de personal sanitario y 500 camas. Bueno, siguiente. Estos son una americana, tienen dos, el Mercy y el Comfort. Los alistan en 24 horas, para el Pacífico y para el Atlántico. Tienen 68.000 toneladas de registro, me parece que son 262 metros de eslora y 48 de manga, lleva 850 médicos y ATS y 1.000 camas. ¿Vale? Siguiente. Cubierta de vuelo, mira, se lo tenía yo puesto. Un quirófano, por eso les decía que era un lujo asiático auténtico. Siguiente. La UBI. Siguiente. Este es otra cosa. Este es el Uganda, en Guerra de Malvinas, año 1982. Era un buque de cruceros escolares. Funcionó bien, 15.000 toneladas y unas 500 camas. Siguiente. El buque Almirante Ibiza, que es un buque de exploración polar que está en uso todavía. Yo lo vi en Ushuaia no hace mucho. Y bueno, pues tenía 10.000 toneladas y 150 camas. Bien. Y el último, siguiente, es el Bahía Paraísos, que se hundió en una misión en la Antártida. Era un buque de exploración polar. Siguiente. Un helicóptero británico en la Guerra de Malvinas, con el color tradicional y, por supuesto, las cruces rojas donde se puede poner. Siguiente. La represión de las infracciones. La represión de las infracciones están recogidas, yo les he puesto exclusivamente el protocolo adicional primero, en el artículo 85. Combatientes, prisioneros de guerra, refugiados, población civil, lo que nos importa a nosotros, que es heridos, enfermos, náufragos, personal sanitario, unidades sanitarias y transportes sanitarios, y luego obras e instalaciones peligrosas. Siguiente. Ahí figuran las 4 más importantes: homicidio, tortura y trato inhumanos, experimentación aún con consentimiento, atentar contra la integridad psicofísica de las personas y el uso pérfido del signo distintivo. Estas son las infracciones más castigadas y tienen ustedes los artículos en los que lo pueden perfectamente ver. Y creo que hemos acabado. Les digo una cosa, esto lo pueden recoger en la página web del Ministerio de Defensa, esto lo escrito yo. Es del año 13, pero está actual. Está hecho en forma de versículos, con lo cual lo tienen ustedes pues, de una manera muy facilita. Lo pueden perfectamente estar recogido todo. Y figura en la mitad, ¿no? Cualquier cosa, claro. Así que... Sí, perfecto. Muchas gracias. Les he dejado hundido, pues, ¿eh? Bien, muchas gracias, mi coronel. Vamos a empezar el turno de preguntas utilizando el chat como todos estos días atrás. Entonces, quedamos a la espera de sus preguntas.
Si tenemos una pregunta que la van a hacer en directo aquí desde el CSD, por favor, adelante. Sí, le quería preguntar al coronel si podría precisar más la composición del personal sanitario. Nos ha hablado que hay médicos, hay enfermeros, que parece lo evidente, pero luego hay otros facultativos, otros profesionales. ¿Por qué están excluidos? ¿Quién determina quién es su personal sanitario? Algo más. Bueno, eso lo he dicho porque, como sabe, en España el Cuerpo de Sanidad Militar está unificado y hay médicos, farmacéuticos, odontólogos, enfermeros, veterinarios y psicólogos. En la Primera Guerra Mundial, ustedes han visto por ahí en las farmacias la Cruz Verde. Algunas clínicas veterinarias llevan la Cruz Azul. Eso ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, pero no cristalizó. Entonces, al final, pues se quedó solamente en la Cruz Roja y las verdes, pues bueno, las utilizan a título exclusivamente, digamos, personal, ¿no? ¿Por qué los veterinarios no son personal sanitario? Pues porque ellos tienen 3 especialidades fundamentales, que son crianza animal, salud animal y bromatología. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el planteamiento humano. Evidentemente, la bromatología, el ejército de tierra sí tenía veterinarios, pero en la armada y el ejército del aire, que no teníamos veterinarios, pues lo hacíamos los médicos y los enfermeros, como es obvio, ¿no? Control de aguas, de comidas, esas cosas. Y además, en la mente civilina de los de Ginebra, ¿perdón? No, para eso está el médico y el enfermero. Y además otra cosa, un veterinario puede contribuir al esfuerzo de guerra curando lo que llamaban vehículos hipomóviles de guerra, o sea, mulas, caballos o asnos. Por tanto, no podía ser aquello. Nosotros lo que hacemos es curar personas, o intentarlo al menos, ¿no? Eso en primer lugar. En los psicólogos, pues evidentemente la psicología tiene muchísimas ramas. La psicología clínica es una de ellas, pero aquí no hay psicólogos clínicos. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas Españolas solo un 10% de todos los psicólogos son psicólogos clínicos. El resto no. El resto se dedican pues, a labores empresariales, de inteligencia, tienen otras especialidades. No caben en la sanidad, simplemente es eso. Aquí no sé si le he contestado. Nos ha entrado la primera pregunta, viene de Ecuador, y dice, ¿cuál considera usted es la perspectiva de la protección para el personal militar, heridos, sanitarios, prisioneros de guerra, en un escenario que en el futuro se prevé que será de tipo asimétrico, con conflictos como el de Siria? Sí. Bueno, pues de alguna manera ya lo he dicho en las primeras diapositivas, ¿no? Los estados fallidos donde reina la anarquía, pues los ataques al personal sanitario, a las instalaciones y a los medios sanitarios, pues se han multiplicado. Sencillamente no se respetan en ningún caso. La guerra asimétrica tampoco ayuda mucho. Ya hemos dicho antes que son operaciones muy selectivas, con muy poco personal, donde un herido o un prisionero pues sencillamente pueden estorbar. Y bueno, pues proceder de una manera que no quiero calificar, ¿no? Hemos retrocedido ampliamente antes del siglo XVI, ¿no? Donde los hospitales militares estaban muy atrás en las líneas porque no se respetaban ni se tenían por qué respetar, con lo que eso conllevaba, ¿no? Imagínense un traslado de un herido, pues no sé, en la espalda, por ejemplo, trasladarlo en una carreta por aquellas carreteras espantosas, no sé si podría llegar mucho peor de lo que había sido al cogerle, ¿no? Es decir, que hemos retrocedido ampliamente y ya he dicho que es un auténtico reto para el derecho y evidentemente si nadie lo respeta y nadie lo quiere respetar y nadie lo conoce, que es muy importante, nadie lo conoce, pero tampoco están por respetarlo, pues evidentemente el pronóstico a corto plazo pues es, y yo diría que a medio plazo pues es muy malo, negro. Hay otra pregunta de Ecuador que dice, ¿hubo repercusiones por la acción de la OTAN sobre los hospitales de Yugoslavia en el año 1999? Pues que yo sepa no. Que yo sepa no.
Supongo que serían daños colaterales. Bueno, los hospitales están en una ciudad pues, donde habría, supongo, objetivos militares, eso diría, y al atacar objetivos militares, pues, bueno, no lo sé. Hay otra pregunta de México que dice, actualmente, ¿cómo se aplica la protección a los heridos si las Fuerzas Armadas ya no ocupan el territorio bajo ataque? Entiendo. Por favor, México, ¿pueden hacer la pregunta a través del micrófono? Bajo ataque, eso no comprendo. Por favor, México, Colegio de Defensa Nacional, ¿pueden hacer la pregunta por el micrófono? Gracias. Mayor Santana de México. La pregunta es cómo se aplica el derecho internacional humanitario para los heridos, enfermos y náufragos si actualmente las Fuerzas Armadas ya no ocupan los territorios bajo ataque, es decir, se utilizan armas que se dirigen desde puntos estratégicos y ya no necesariamente el soldado pisa el territorio en ataque. Los heridos en ese momento de otro estado, no lo diría. obviamente por estos daños, No se ve cómo se ha cortado la mitad de la pregunta, por favor, si puede repetirla. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Sí, que actualmente cómo se trataría a los enfermos, heridos y náufragos en el estado que está siendo atacado por fuerzas extranjeras. Es decir, hablaba de una tregua, por ejemplo, para que el personal de sanidad recoja a esos heridos. Entonces, si el estado agresor no se encuentra en el territorio agredido, ¿cómo se aplicaría este derecho internacional humanitario? Bueno, suponemos que uno de los dos ejércitos se está venciendo y está avanzando. Entonces, según está avanzando, se va a encontrar con heridos del bando contrario. Sus fuerzas armadas llevan personal sanitario detrás y ese personal sanitario se deberá ocupar de los heridos contrarios, porque ya hemos dicho que cuando un herido está herido, pues evidentemente es una víctima, por tanto en ese momento no es enemigo. Es decir, mi obligación es simplemente atenderle, como ya hemos dicho. Cuando yo he hablado de las treguas, se recogen los heridos, a todos los heridos, y según la urgencia médica a determinar, es decir, por orden de llegada, en este caso por orden de recogida, o por orden de gravedad, pues yo tengo que atenderles. ¿Comprende? Es decir, yo les voy recogiendo y les voy atendiendo. Les voy trasladando si puedo, y si no, pues les aplico los primeros auxilios y a continuación vendrá una unidad más preparada que será la que se dedique a eso. Pero eso evidentemente al avanzar pues lo voy a hacer, claro. No sé si le he contestado. ¿México le queda clara la respuesta o necesita alguna aclaración? Pero está bien, gracias. Gracias. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Creo que hemos respondido a todas las preguntas que se han formulado. Quedamos a la espera un momento más. Si hay alguna pregunta, por favor. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, agradecemos
al coronel Vicente Otero. Agradecemos al coronel Vicente Otero su charla. De todas formas, como tienen nuestros correos, si quieren dirigir alguna pregunta posterior, nosotros se la haremos llegar al coronel para que les pueda remitir la respuesta. Muchas gracias, mi coronel, por su magnífica charla, que complementa todas las que hemos estado recibiendo hasta el momento y que finalizarán, pues, estamos ya ahora mismo a mitad del seminario, y creo que muchos de los conceptos que hasta ahora eran desconocidos para nosotros, incluso los que vestimos el uniforme, pues nos está sirviendo de un gran repaso para cualquier actuación de nuestras fuerzas en las misiones que estamos desarrollando hasta ahora. Desde aquí, desde el PSD, que es donde puede escuchar la audiencia, le queremos dar un aplauso por su charla, y que sabemos que se repite en el resto de los colegios, pero no los podemos ver por ahí, pero no. Muchísimas gracias. Bien, quedamos para mañana. Mañana la videoconferencia será desde Brasilia y será impartida por la Escuela Superior de Guerra de Brasil sobre el trato debido a prisioneros de guerra y personas detenidas en poder de la parte adversa. Buenos días, Iberoamérica. Buenas tardes, Portugal. Damos por finalizada la videoconferencia de hoy. Por exemplo, numa guerra, o cara foi atingido. Como é que você faz para dar assistência? Aonde é uma garante para dar assistência para ele? Não gosta do cara vai deixar. Eu prefiro o cara justamente para impedir uma estratégia. Você feriu o cara, não é nem matar, o cara para tudo carregar ele. A situação é muito complexa. Lá no e-mail. Vou chegar lá que eu tenho compromisso hoje. Mostra meu telefone para você. Eu quero te falar aí. Não.